Buenas noches, ¿cómo están? Hola, buenas noches. Bien, ¿se ve bien la pantalla? Sí, señor, perfecto. Bárbaro, gracias, Fran. Bueno, vamos a seguir hablando de la unidad 3, entrenamiento en el alto rendimiento. Sí, vamos a hablar de capacidades condicionales, el entrenamiento de la fuerza, la velocidad, la resistencia y vamos a hablar un poco de flexibilidad también. Bueno. En cuanto a entrenamiento de la resistencia, nosotros estuvimos hablando la clase pasada de HIIT con intervalos largos. Este tipo de herramienta o de armas, como lo llama Bushate, ¿sí? En general se trabajan de 3 a 5 repeticiones, de 800 a 1000 metros, con 2 minutos de recuperación pasiva. A veces eh, es complejo tener estas distancias, muchas veces no tenemos los espacios suficientes para poder realizar estos métodos, este metraje, con lo cual, bueno, hay que ingeniarse bien para buscar estas distancias. En líneas generales se suele armar 4 grupos. Eh, por ejemplo, si podemos tomar 18, 19, 20, 21 kilómetros por hora, resultados que nos arroja la velocidad final del test intermitente, el 30-15, en este caso, como les contaba, que veníamos trabajando. Eh, y lo más aconsejable es que este tipo de trabajos se apliquen al final de la sesión o del día de entrenamiento, porque lleva o tiene, acarrea un mayor componente lento del consumo de oxígeno. ¿Esto qué quiere decir? Que si uno aprovecha aplicar el hit largo al final del entrenamiento, donde ya hay una fatiga, ¿sí? Eh, la misma tensión y la misma fatiga hacen que el músculo se vea obligado a buscar más oxígeno, ¿sí? A generar un consumo más alto, a una intensidad menor. De lo contrario, deberíamos eh, pedirle a los jugadores que desarrollen velocidades más altas, generando una fatiga aún mayor. En este caso, nosotros lo que aprovechamos es la fatiga que el entrenamiento deja, ¿sí? Para que el músculo esquelético se vea obligado a captar más oxígeno de la periferia. Este tipo de tareas permite estresar el sistema cardiorrespiratorio con altas frecuencias sin necesidad de alcanzar altas velocidades de carrera. Esto es lo que le decía recién. Al, al estar con la tensión y la fatiga muscular producida por el entrenamiento, no sé, podría ser no sé, un rondo, una situación jugada, una circulación, etcétera, aprovechamos la carga que eso genera para que con bajas velocidades alcancemos altas frecuencias. Eh, es importante para la gestión de la carrera, perdón, importante para la gestión de la carga del funcionamiento semanal de la alta velocidad, ya que deja lugar para que otras sesiones apunten a este componente locomotor con menos riesgo de sobrecarga locomotora o musculoesquelético. Es decir, que este tipo de trabajos que se realizan
a una baja velocidad con una alta frecuencia, ¿sí? Permite o no deja, digamos, una fatiga más crónica, y nos permite en otro momento de, de la semana poder trabajar otro componente locomotor con menos riesgo. Es decir, por ejemplo, trabajamos velocidad y no hay un riesgo de sobrecarga muscular. Como les decía, Bouchet a este tipo de trabajo lo llama tipo 1 porque solamente exige o apunta al sistema aeróbico. Al costado podemos ver la estructura que tiene este tipo de ejercicios, ¿sí? Intervalos que van de 3 a 4 minutos, fíjense por eso las distancias, entre 800 y 1000 metros, las micropausas suelen ser de 2 minutos, una recuperación completa. Yo en algún momento había mencionado que había autores como López Chicharro que establecía una relación 1-1, ¿no? 3 minutos de trabajo por 3 de descanso. El problema que esto tiene es que baja demasiado la frecuencia cardíaca, se recupera bastante el organismo. Entonces, ¿qué pasa? En la siguiente repetición cuesta mucho volver a valores de frecuencia cardíaca alta. Entonces, con una pausa de 2 minutos, logramos recuperar lo suficiente como para volver a trabajar a una alta intensidad, es decir, alta intensidad para este tipo de ejercicio, y que rápidamente la frecuencia cardíaca trepe a, a sus valores máximos. Bien, los hits de intervalos cortos tienen un formato que es, digamos, muy amigable, ya que se pueden trabajar todos los tipos de hit y está dirigido a todos los objetivos fisiológicos. El volumen y la intensidad de la carga locomotora, high speed running o trabajo mecánico, carreras de alta intensidad y trabajo mecánico, la asociación neuromuscular y la fatiga junto con la contribución anaeróbica pueden ser finamente manipuladas. ¿De qué manera? Recordemos que el HIIT de intervalos cortos o con intervalos cortos tienen una duración de menor a 1 minuto, ¿sí? Las pausas llegan hasta 1 minuto, es decir, no más de eso. Entonces, según el tiempo que yo deje permita de recuperación, ¿sí? Va a hacer que sea, bueno, principalmente me va a permitir trabajar el sistema aeróbico. Pero según la pausa que yo deje, implicará, por ejemplo, la utilización o no, o la demanda o no, del sistema anaeróbico, o la demanda o no del sistema neuromuscular. En algunos casos, por ejemplo, acá tenemos abajo a la izquierda un grafiquito que muestra cómo es la estructura de los intervalos cortos. Las barras en verde marcan si una recuperación activa a un porcentaje de muy baja intensidad proveniente de la velocidad final del test 30-15. Ahora bien, si yo a estos desplazamientos, estos intervalos cortos, les comienzo a agregar, digamos, empiezo a manipular determinadas características del desarrollo del mismo, voy a poder tocar o utilizar estos distintos sistemas.
En cuanto a lo que es el ajuste de la carga neuromuscular, vamos a tener una carga baja en pretemporada. ¿Sí? ¿Para qué? Para evitar sobrecarga muscular con el incremento de demandas de carrera en esta fase. Y las cargas van a ser altas en temporada para aquellos jugadores a los que los entrenamientos colectivos basados en el juego pueden no satisfacer sus necesidades. Ejemplo, suplentes, aquellos jugadores que no son citados o aquellos jugadores que tienen muy pocos minutos de juego, pueden completar hasta conseguir, hasta compensar las carreras de alta intensidad que los jugadores pierden mientras no compiten. Es decir, pueden compensar ese estímulo que le falta al juego. Respecto a las demandas del juego, ¿sí? Desde el juego reducido vamos a encontrar más carga mecánica, pero poca cantidad de carreras de alta intensidad. También es muy útil para rehabilitar jugadores, llevar una progresión de hit tipo 1 a 2, ¿sí? Dependiendo del tipo de lesión, pero acá vamos a jugar con las cargas de alta intensidad y la carga mecánica, o el trabajo mecánico, y trepar hit 3 o tipo 4. En la práctica, ¿cómo sería, por ejemplo? Nosotros establecemos 5 grupos, ¿sí? 17, 18, 19, 20, 21 kilómetros por hora de la BIFT. Ejemplo, un jugador con 19 kilómetros por hora para un intermitente 15 por 15, recorridos al 95% de la, de la BIFT nos da 75 metros. ¿Sí? Sería este sujeto que está acá, ¿cierto? Entonces, colocamos una línea de llegada y a 75 metros el cono de partida. Si en este caso plantea, perdón, 15 segundos de trabajo por 15 de descanso, lineal, ¿bien? Entonces, lo que propone la tarea es estos 75 metros deben ejecutarse o recorrerse en 15 segundos por 15 segundos de pausa. Como decíamos al principio, ¿sí? Este tipo de trabajos, ¿sí? Cada repetición no dura más de 1 minuto, en este caso, bueno, son 15 segundos. Podemos plantear series de 3 minutos de trabajo, hasta 4 minutos, por 2 de pausa. Sí, acá volvemos un poquito para atrás, donde estaba la estructura del trabajo. En muchos casos, las pausas para estos 15 segundos de descanso que se dan suelen ser pasivas. ¿Debido a qué? A que hay una alta demanda anaeróbica, y si tiene cambio de dirección va a haber una carga neuromuscular. Entonces, en líneas generales, esos 15 segundos se realizan de manera pasiva. Los cambios de dirección durante el hit. El cambio de dirección, que son acciones frecuentes y que hay gran número de ellas durante el desarrollo de un partido, es importante que se trabajen los cambios de dirección durante los entrenamientos. Estos lo que producen es una disminución de la cantidad de carreras de alta intensidad, modulado por el trabajo mecánico. Lo que los cambios de dirección o COD generan son altas demandas metabólicas, se van a ajustar las tareas, se van a ajustar a los tiempos de la necesidad de giro,
y lo que se busca es equiparar demandas metabólicas versus carreras lineales. Un estudio realizado por Bouchet, ¿sí? Plantearon el desarrollo de 4 tareas de sprint repetidos con cambios de dirección. El primer cambio de dirección era de 0 grados, ¿sí? Ida y vuelta, lo llamaron ellos. El segundo de 45 grados, es decir, sale desde un punto al pasar por una puerta hecha con conos, gira 45 grados para pasar por otra puerta y continuar de manera lineal. Fíjense que en comparación se recorrieron 30 metros eh, para la carrera lineal, pero cuando corre a 45 grados ya empieza a tener casi 2 metros y medio menos. Cuando la carrera tiene 90 grados de cambio de dirección, casi que baja a 9 metros la distancia. Y por último, plantean un trabajo de 135 grados de cambio de dirección. ¿Sí? Ya vemos que baja 10 metros, más de 10 metros la distancia de carrera. ¿Qué vieron en este trabajo? Lo que vieron es que en tanto para 0 grados, ¿sí? Que era ida y vuelta, como para 135 grados, encontrábamos que había un porcentaje muy alto de desaceleración, porcentaje muy alto de pérdida de velocidad, claramente porque principalmente en el de 0 grados que llaman ellos, tengo que frenar para salir en dirección contraria. En cambio, en los en los cambios de dirección de 45 y de 90 grados, el porcentaje de pérdida de velocidad ha sido menor. Pero además encontraron que la concentración de lactatos y de frecuencia cardíaca es más baja para ángulos de 45 y de 90 grados que para 0 grados y 135, perdón. ¿Sí? Y esto se debe al componente neuromuscular. Lo que ocurre es que al haber frenos y cambios de direcciones, vamos, prácticamente frenar a cero para volver a acelerar, la acumulación de todo esto genera, ¿sí? Que se acumule lactato y que conforme va pasando el tiempo aumente la frecuencia cardíaca. En otro estudio que se hizo, ¿sí? Se hicieron también 3 tipos de carreras, se recorrieron 60, la tarea era de 10 segundos al 110% de la velocidad final del test, con 20 segundos de descanso pasivo durante 6 minutos. Se hicieron 3 tipos de tareas, todas fueron monitoreadas con GPS. La velocidad final sobre la cual se había calculado estas distancias fue con 21,5 kilómetros por hora. En el desplazamiento lineal se recorrieron 65 metros. En el segundo desplazamiento, que es con cambio de dirección de 45 grados, se recorrieron 60 metros. Y para los cambios de más de 45 grados,
perdón, para cambios de 135 grados se recorrieron 45 metros. Fíjense, teniendo en cuenta los sistemas aeróbicos, anaeróbico y neuromuscular, en la carrera lineal, los sistemas involucrados o demandados eran el aeróbico y el neuromuscular. Cuando hubo cambios de direcciones de 45 grados, solamente la demanda fue aeróbica, y para los cambios de dirección de 135 grados, al igual que en el primer caso, encontramos que la demanda fue de aeróbica y neuromuscular. Entonces, en los 65 metros recorridos y en los 45 metros recorridos, debido a la demanda fisiológica, se dice que las armas utilizadas son tipo 2, mientras que con 45 grados de cambio de dirección fue tipo 1. Ahora bien, para los 65 metros, el número más, digamos, la demanda más alta o la variable más voluminosa fueron las carreras de alta intensidad, donde se alcanzaron 600 metros. Esto es distancia total. De la distancia total, que fueron 780 metros, en estos 6 minutos, 600 metros corresponden a carrera de alta intensidad. ¿Por qué? Porque en estos 65 metros el sujeto tiene la posibilidad de acelerar a máxima velocidad, sin alterar la misma. Y, y podemos ver que el trabajo mecánico es muy bajo, es de 3. Sin embargo, cuando vamos al recorrido de 45 metros, con 135 grados de cambio de dirección, la distancia total fueron 540 metros, las carreras de alta intensidad fueron 0, no hubo, pero hubo muchísimo trabajo mecánico. Entonces, cuanto mayor es el cambio de dirección, cuanto más me obligue ese cambio de dirección a frenar, más carga muscular voy a tener, más trabajo mecánico voy a tener y menos carreras de alta intensidad. Cuando la carrera es lineal, voy a tener mucho más cantidad de carreras de alta intensidad. Bien. Entrenamiento de sprint repetidos. Y acá estamos en una delgada línea entre lo que es resistencia y velocidad. Porque básicamente este tipo de tareas duran 5 segundos de esfuerzo con 15, 25 segundos de recuperación pasiva en periodos de más de 4 minutos, 2 series. ¿Sí? Lo que se puede hacer son 3 series y trabajar a 3-4 minutos. ¿Sí? Eso va a depender de cuánto trabajo vienen trayendo los jugadores. Pero vamos a encontrar que hay muchísimo trabajo mecánico versus carrera lineal. Va a haber poco volumen de carreras de alta intensidad, mientras todavía se estresa la habilidad de repetir esfuerzos de alta intensidad. El trabajo mecánico va a modular en función de los ángulos que tengan los cambios de dirección. El patrón de carrera específica por posición y secuencias técnicas también modulan esto, es decir, la
la posición del jugador en el campo de juego va a ser que también se vea afectado el tipo de sprint, ¿no es cierto? Si va a tener carreras de alta intensidad o si va a tener trabajo mecánico. Bien, ¿cuándo se aplican este tipo de tareas? Al final de la pretemporada, ¿sí? Para no generar una carga tan alta en el inicio y en adelante también, puede utilizarse como trabajo compensatorio para jugadores con pocos minutos. eh, y al final de un periodo de recuperación o de readaptación, ¿sí? Posterior a una lesión. Bien, vamos a hablar ahora del entrenamiento basado en juegos, Small Side Games. Para los hits es el arma principal para el acondicionamiento del grupo en general, ¿sí? Para lo que llamábamos hits largos o hits cortos, apuntaban a un acondicionamiento físico individual, porque lo que yo haga en esos hits, en esas carreras, solamente me generaba una mejora eh, a mi persona, pero no al sujeto que tengo al lado. En cambio, el entrenamiento basado en juegos y en los juegos reducidos permite que la mejora sea colectiva. Este tipo de trabajo permite alcanzar niveles cercanos a frecuencia cardíaca máxima y lactato sanguíneo en algunos tipos de juego reducido. Este tipo de tareas eh, también lo van a encontrar con el nombre de rondos, que pueden ser de posesión o posicionales. Mejora varios factores relacionados con la victoria de los partidos, incluyendo velocidad, fuerza, rendimiento de la resistencia, capacidad técnica y conciencia táctica. En cuanto a cargas fisiológicas y locomotoras, se pueden manejar manipulando dimensiones del campo de juego, número de jugadores, reglas. Entonces, según cómo esté configurado el juego reducido, yo puedo manipular eh, los objetivos fisiológicos que estoy apuntando. Por ejemplo, si es un rondo de posesión, ¿sí? Todos los jugadores pueden desplazarse por cualquier lado, ¿cierto? Esto permite que haya muchos desplazamientos, por lo tanto, mi frecuencia cardíaca aumenta. Si el espacio es grande, voy a poder desarrollar carreras de alta intensidad. Si el espacio es más pequeño, voy a generar trabajo mecánico, pero no carreras de alta intensidad. ¿Sí? Esto también está condicionado por la cantidad de jugadores. Si nosotros volvemos atrás a los encuentros previos, que hablábamos de las dimensiones del terreno, el espacio de interacción individual de los juegos reducidos, si trabajábamos entre 50 y 100 metros cuadrados de espacio de interacción individual, donde podíamos trabajar hasta con 4 jugadores, el trabajo mecánico es muy alto a si jugábamos con más de 200 metros cuadrados, un 8 versus 8, un 10 versus 10. Ahí vamos a encontrar carreras de alta intensidad, no vamos a encontrar tantas aceleraciones y desaceleraciones. Eso es el trabajo mecánico. No vamos a encontrar sprint, va a haber menos cantidad de metros por minuto, ¿sí? Y las reglas también van a condicionar si hay arcos, si no hay arcos, si son mini porterías, si hay arqueros, si se juega con
con comodines, se les llama acá, en otros no sé cómo se les suele llamar en otras partes, pero el comodín básicamente es aquel que según quién tiene la tenencia o la posesión del balón, genera una superioridad numérica para el que está en tenencia. No es lo mismo si los comodines pueden o no hacer goles en caso de haber porterías. Los arqueros de haber pueden sumarse al trabajo. Eso también va a generar modificaciones en el desarrollo del juego reducido. Ya hablamos de número de jugadores, de reglas, de dimensiones. La frecuencia con la cual se van metiendo pelotas en juego. Es decir, yo puedo permitir que el rondo, al momento de una pelota que va hacia afuera de la zona, ¿sí? Esperar a que se vuelva a buscar la pelota o rápidamente meter un balón. Entonces, prácticamente el tiempo, el tiempo neto de juego es muy alto y hay el tiempo efectivo es muy alto porque el juego no corta nunca. Fíjense lo siguiente, en cuanto a los tipos de juego reducido. Si yo quiero que haya un alto trabajo mecánico, ¿sí? Y una gran contribución anaeróbica como aeróbica, voy a plantear ejercicios o trabajos de juego reducido de 4 versus 4. Los 6 versus 6, 8 versus 8, 10 versus 10, lo que van a tener a favor es que va a haber incremento de las cargas de alta intensidad, en una proporción moderada, ¿sí? Va a haber se va a ver involucrado el sistema aeróbico, ¿sí? Pero a mayor cantidad de jugadores, menor trabajo mecánico y menor contribución anaeróbica. Resumiendo, si yo trabajo en espacios pequeños, ¿sí? En este caso se da un trabajo de superioridad numérica, ¿sí? Pero este es un doble de área, ¿sí? Donde hay un 3 versus 3, 4 versus 4, va a haber mucho trabajo mecánico, como decía, muchas aceleraciones, muchas desaceleraciones, por lo tanto va a ser un día de tensión, un día de fuerza. Si son 3/4 de cancha o de box to box, a veces también le llaman los ingleses, vamos a encontrar un trabajo de duración, ¿sí? Un entrenamiento que tienda a la duración. Cuando se trabaja en espacios de mitad de cancha, por ejemplo, ¿sí? Vamos a favorecer los trabajos de velocidad. Entonces yo les decía antes que RCA o RCT, ¿sí? El entrenamiento de sprint resistidos, es un... ¿Sí? El entrenamiento de sprint repetidos está muy al límite entre lo que es resistencia y velocidad. ¿Por qué? Porque bueno, si yo al sprint lo planteo eh, en periodos de menos de 10 segundos, separados con breves periodos de recuperación menores a 60 segundos, vamos a estar trabajando estos sprints repetidos. Pero ¿qué pasa si yo a esa recuperación la extiendo y va de
1 minuto a 3, 4 minutos. ¿Sí? Estoy trabajando el sprint, pero ya pensando en que no haya pérdida de velocidad, porque la recuperación es total. En el año 2013, Braldi hizo un estudio, publicó un trabajo en el que se tomó se contabilizó la distancia total, las carreras de alta intensidad con velocidades mayor entre 19 y 25 kilómetros por hora y sprint con velocidades mayores a 25,2 kilómetros por hora. Encontró que Premier League, ¿sí? A nivel europeo, está considerada como la liga de mayor nivel o mayor elite. En un segundo escalón entra lo que son equipos de Champions League. Obviamente también va a haber equipos ingleses, pero la Premier League en general es, en cuanto a este tipo de variables, está por encima del resto de equipos de Champions League. Acá pueden ingresar equipos ingleses, españoles, italianos, etcétera, franceses también. Y después en un tercer escalón viene la Ligue 1, que es la liga francesa. A medida que nosotros vamos, que cae el nivel de la liga, ¿sí? La distancia recorrida es mayor. Los metros de carrera de alta intensidad también son mayores y los sprints también son mayores. Esto da la idea de que cuanto menor es la calidad técnica, más se ve obligado el equipo a correr. Pero también se encontró que en la misma Premier League, los equipos que van perdiendo son los que más corren y los equipos del fondo de la tabla, comparados con los primeros equipos de la tabla, son los que más corren también. Entonces, y también a medida que va disminuyendo el nivel técnico, táctico de la liga, también hay un incremento de distancias totales, de alta intensidad y de sprint. Ahora bien, el entrenamiento de sprint resistido va a depender de varios factores. De la intensidad a la que yo trabaje, ¿sí? Personalmente, creo que para este tipo de trabajo la intensidad siempre tiene que ser máxima. No existe, porque digamos, teóricamente se puede programar, pero digo, ¿quién tiene la capacidad para decir, bueno, si el sprint es de 5 segundos o de 10 segundos, ¿tengo yo la capacidad para calcular en esos 10 segundos cuál es el 90% de la velocidad máxima? Yo creo que no. Yo creo que en este caso son 10 segundos, como dice acá el gráfico, sold out, es todo o nada. Podemos hacer que sean de 3 segundos a 10 segundos, pero siempre son menores de 10. Bueno, la duración va a tener que ver, ¿sí? La modalidad, lo que les decía. Después, algo que va a tener muchísima relevancia y creo que acá está la cuestión de cómo ir mejorando el sprint, es el poder jugar con las pausas, ¿sí? El poder iniciar, por ejemplo, con las pausas lo más prolongado posible para que se recupere el deportista lo más rápido, o sea, tenga la mejor recuperación posible, pero conforme va avanzando los días y las sesiones, continuar trabajando en esos 10 segundos máximos, pero ir reduciendo la cantidad
de segundos de recuperación. Bueno, estos sprints son cortos, la pausa es pasiva. Cuando es largo el sprint, la recuperación puede estar planteada en el 45% de la velocidad del test o el 60% de la velocidad pico. Yo personalmente prefiero que en estos 10 segundos la pausa sea pasiva, no hay mucho más para hacer, salvo que nosotros estemos trabajando a 60 segundos. Pero digo, en líneas generales, pausas menores, mucho recorrido no se puede hacer. Ahora bien, yo antes les comentaba, les decía que podemos hacer ejercicios de sprint repetidos. Estos van a ser iguales o menores a 10 segundos, con pausas breves, incompletas, menores a 60 segundos, que va a haber una marcada pérdida en el rendimiento. Sin embargo, si yo a ese esfuerzo, ¿sí? De 10 segundos, pero la recuperación puede llegar hasta 300 segundos, ¿sí? 5 minutos estamos hablando de pausa, no va a haber pérdida o es pequeña la pérdida en rendimiento. Entonces, este tipo de trabajo de ejercicios de sprint intermitentes puede que tenga que ver más con lo que ocurre en un partido, ¿sí? O no, porque hay jugadores que caminan mucho, pero tienen un gran volumen de sprint, pero esas caminadas tienen que ver con la capacidad o la posibilidad de recuperarse para seguir metiendo sprint a lo largo del partido. Nota de color, en uno de los partidos del Mundial, Messi tuvo la misma cantidad de metros recorridos que el arquero. La diferencia es que la mitad de esos metros recorridos fueron caminando y la otra mitad fueron carreras de alta intensidad. O sea, nunca trotó. Era sprint, caminar, sprint, caminar. Bien, eso es lo que ocurrió. Entonces, él, en ese caso, por ejemplo, la pérdida de rendimiento es mínima o pequeña. En este estudio de Girard podemos ver que se evaluó los efectos de la duración del descanso en el rendimiento de sprint máximos de 4 segundos, realizadas cada 2 minutos, en el caso de los intermitentes, y de 30 segundos en caso de ejercicios de sprint repetidos. Y fíjense que en el caso de los sprint intermitentes, del primer al quinto sprint, no hay prácticamente pérdida de rendimiento, mientras que a medida que pasaban los sprint repetidos, el rendimiento iba cayendo. Entonces, yo tengo dos objetivos. Uno es mantener velocidad, no perder rendimiento, y la otra es acostumbrarme, ¿sí? O tratar de estar la mayor cantidad de tiempo en una situación de fatiga, ¿sí? Digo, fatiga desde la incapacidad de regenerar el sistema, es muy metabólico, ¿sí? Acá las enzimas juegan un papel fundamental. Entonces, cuando yo ya no puedo mejorar mi velocidad final, porque está limitada por un montón de factores que ya los vimos, que tenía que ver con la genética, tenía que ver con el tipo de fibras, con el tipo de motoneuronas, el tamaño de los músculos, el tamaño de esas fibras, etc. Bueno, a lo mejor no puedo
seguir aumentando mi velocidad, pero sí puedo aprender vía entrenamiento, a partir del entrenamiento, a sostener sprint tratando de perder el menor rendimiento posible. Entonces esto me da un plus hacia el final del partido. Bien, en cuanto al entrenamiento de la fuerza, ¿sí? Es el arma o el Weapon 6, denominado por Ushade. Trabajo de la fuerza, cuando hablamos a niveles estructurales, es decir, pensar en una mejora en el aumento de la masa muscular, por supuesto, inicialmente se hace desde la postemporada, para poder llegar al inicio de la pretemporada con una masa muscular mínimamente que se mantenga, que no haya pérdida, pero tratamos siempre de mantener trabajos estructurales porque a lo largo de la temporada, tanto correr y correr genera pérdida de masa muscular. Este día de trabajo de fuerza estructural debe ir lo más alejado posible del día de entrenamiento, dado a los efectos residuales que se producen a nivel neuromuscular, la fatiga que produce, la tensión de las fascias musculares. Entonces, se suele ubicar dentro del día menos, bueno, acá está puesto como +3, pero muchas veces es -4. Y ahí podemos meter trabajos de tipo estructural. También es recomendable poder meter los trabajos que tienen una tendencia, una orientación a fuerza excéntrica. Estos ejercicios de fuerza excéntrica, como dijimos en encuentros anteriores, generan o tienen la capacidad de producir un efecto protector en el organismo a fines de evitar posibles lesiones musculares. Caso de los nórdicos, caso de la plancha de Copenhague, caso de entrenamiento con poleas cónicas, caso de entrenamientos con flywheel, con bandas elásticas, para poder producir tensiones muy altas y generar este efecto protector sobre la musculatura. El día de resistencia o de duración, estos ejercicios de fuerza tendrán más tendencia hacia el volumen, cantidad de repeticiones y no tanto intensidad de la carga. Y el día -2, el día de velocidad, podemos pensar en ejercicios de potencia con baja carga y buscando la mayor velocidad de ejecución posible. Aquí, por ejemplo, tenemos la planificación de una 9ª división. Son 8 morfociclos planificados. En este caso, por ser 9ª división, no tienen una gran cantidad de trabajo en gimnasio, tiene muchos errores técnicos en la ejecución de los diferentes ejercicios. Por lo tanto, el planteo para esta división es, en función de todos estos ejercicios, trabajar. Si hablamos de BBT, en una relación del 40% de la BBT, donde la velocidad va a ser superior a 1, buscando
entre 4 y 6 repeticiones. Si hablamos de porcentajes de RM, buscamos trabajar al 60% con un total de 6 a 11 repeticiones, pero pensando en las repeticiones de reserva, en RIR, llegar hasta 12 15 repeticiones. Entonces, el objetivo en estos 8 morfociclos es mantener la intensidad de trabajo, la velocidad de trabajo, pero buscando aumentar, conforme vayan pasando las semanas, aumentar las repeticiones y el porcentaje o la intensidad de la carga a mover, con el objetivo de mejorar técnicas de ejecución para, después de estas 8 semanas, poder comenzar a aumentar intensidad de carga para buscar efectos, por ejemplo, hipertróficos en los días de tensión. Acá está ampliado uno de estos cuadros. Esto fue hace 2 semanas para nosotros, ¿sí? Tenemos sentadillas, subidas al banco, trabajo de zona media, press plano, press de hombro, peso muerto libre, el curl nórdico. Después tenemos dominadas, bíceps con barras, derivados del levantamiento olímpico. ¿Sí? Las dominadas usamos ayuda, ¿sí? Usamos o las bandas o la ayuda de algún compañero. Buscamos que se realicen 8 repeticiones de manera excéntrica, si hay ayuda de algún compañero. Es decir, lo asistimos en la fase concéntrica del ejercicio y le solicitamos al ejecutor que la fase excéntrica lo haga lo más lento posible. Bien, y ya para ir cerrando, vamos a hablar de la flexibilidad. La flexibilidad es una capacidad que poco a poco está recuperando o ganando el crédito que se merece, ¿sí? Bueno, en definitiva, la flexibilidad es la capacidad para desplazar una articulación o serie de articulaciones realizando el movimiento completo sin dolor ni restricciones. Encontraremos una flexibilidad estática, en la que se llega al punto límite de su amplitud, y una flexibilidad dinámica está determinada por la fuerza muscular. ¿Qué factores limitan la flexibilidad? Los factores anatómicos, la estructura ósea y articular, la grasa, piel, músculos y tendones, fascia y tejido conectivo. Estos últimos, ¿sí? O si exceptuamos la estructura ósea y articular, podemos modificar para no limitar la flexibilidad, ¿sí? Es decir, la pérdida de masa grasa, la mejora de músculos y tendones, fascias relajadas, etc. A mí me permite no limitar la flexibilidad. Y por supuesto la edad y el sexo también va a ser un factor limitante. La falta de flexibilidad trae patrones de movimientos descoordinados, lo que lleva a malas técnicas y puede provocar distintas lesiones. Encontramos tres técnicas de estiramiento: balística, estática y FNP. La balística son movimientos repetidos de estiramientos con rebotes. Estos movimientos balísticos son descontrolados, pueden exceder los movimientos de extensibilidad de las fibras musculares, produciendo microdesgarros dentro de la unidad musculotendinosa. Esto no es aconsejable en personas sedentarias o deportistas que hayan tenido lesiones musculares recientes. Pero debemos saber que la mayoría de los deportes tienen movimientos de tipo balístico, por lo tanto, el estiramiento balístico es funcional. El estiramiento balístico es una gran propuesta para entrada en calor general, previo al entrenamiento, previo al partido, ¿sí? Por el contrario, el estático es el estiramiento pasivo de un músculo, de grupo muscular, llevando a la máxima extensión y manteniéndolo así durante determinado tiempo.
comparando el estiramiento balístico con el estático, los dos son igual de eficaces. El estiramiento estático tiene menor riesgo en sedentarios, el estiramiento balístico trae mayor dolor muscular en sedentarios. El balístico es mejor justo antes de la actividad, es lo que decía recién, ya que implica movimientos dinámicos, pero permite que haya una cierta relajación, ¿sí?, al mantener el estiramiento estático y evitar que se produzca el reflejo miostático, es decir, esa respuesta nerviosa que se produce en un músculo luego de un estiramiento a gran velocidad, por una cuestión de preservar su integridad, se contrae. Bueno, el estiramiento estático lo que permite es inhibir ese estímulo, ¿sí?, ese reflejo, y poder estirar al máximo las fibras musculares, tratando de realinear las fibras y que los puentes cruzados se descrucen, valga la redundancia. Luego tenemos un tipo de flexibilidad que es, yo dije antes FNP, que es en español, en inglés es Proprioceptive Neuromuscular Facilitation, es facilidad de la propiocepción neuromuscular. Este tipo de técnicas lo desarrollan los fisioterapeutas, ¿sí? Tiene que ver mucho con las fases de recuperación o de readaptación muscular. Hay 3 técnicas para este tipo de estiramiento, que es inversión lenta, mantenimiento y relajación, contracción, relajación, mantenimiento, relajación. Es decir, por ejemplo, inversión lenta es, en este caso están estirando isquiotibiales, se empuja lentamente, se llega a un punto de mantenimiento, luego se afloja. Contracción, relajación es llegar al punto, digamos, hasta donde permite el rango de movimiento, generar una contracción, impedir que esa contracción se dé y después relajar. Y mantenimiento es sostener en el punto máximo y soltar o aflojar lentamente sin generar la contracción. Si cuando hay contracción hay un empuje, si se quiere. Para concluir, las tres técnicas aumentan la flexibilidad en forma efectiva. La técnica balística es recomendable para cualquier deportista que realice una actividad dinámica. La flexibilidad estática es la más usada por ser sencillo y menos agresiva. Las técnicas utilizando FNP pueden llegar a obtener valores de estiramiento más allá de lo esperado en una sesión de entrenamiento. Como dije antes, requiere de un especialista. Bien, hasta aquí fue toda la unidad 3. Si hay alguna duda, con gusto explicaremos. Guillermo, Sí, Fran, te escucho. una pregunta, no sé si es posible. Estábamos hablando sobre las capacidades condicionales y algunas formas de abordarlas. Y pues se me Sí. viene a la mente un tema que ya se habló sobre los principios o método de entrenamiento, ¿sí? En este caso se Sí. podrían abordar, digamos, lo que es el EMON, el AMRAP, el Fortime, eh, haciendo técnicas con, digamos, dirección, los sprints y otras temas o bueno, aspectos que se abordaron hoy. Porque en el tema de fuerza, pues evidentemente sí se podría abordar, pero de Te estoy escuchando muy corto. resistencia, Perdón, Fran. este Perdón que te tipo de interrumpa, te métodos de estoy entrenamiento se escuchando. podrían combinar. Sí.
Te estoy escuchando muy cortado y no logré captar la idea de tu pregunta. Te pido mil disculpas, pero yo no estoy escuchando bien. Ok. Escribir. Había un tema de conexión o algo. No, no podía escuchar tu pregunta. Digitando por el chat. Ah, ok, dale, a ver si podemos em, contestar a lo que me decías. Mientras tanto, si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta, vamos a aprovechar estos segundos. Así le damos tiempo a Fran a que pueda escribir en la pregunta. Los métodos de entrenamiento como unwrap, full time, para trabajar. Sí, a ver, yo no estoy muy familiarizada con esas formas de entrenamiento. Pero mientras que respeten en líneas generales la estructura de los ejercicios intervalados. A ver, Buffet le llama intervalados largos, intervalados cortos, pero de años, de décadas anteriores, estamos hablando de entrenamiento interválico, y el entrenamiento intermitente es un interválico extremadamente corto. Eh, ok, sí, 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 por supuesto. A ver, la- las, em, los giros o cambios de dirección, tanto para sprint como para carreras de alta intensidad, eh, es importante que estén. Ahora, como decía en algún momento, cuanto mayor sea el grado de giro en ese cambio de dirección, ¿sí? Mayor tensión voy a generar a nivel neuromuscular. eh, por lo tanto, lo que tengo que saber es en qué momento aplicarlo. Bueno, si lo voy a aplicar va a ser en el día de tensión, por ejemplo. Entonces, si yo tengo pensado hacer los shuttle run, ¿sí? Desplazamientos de ida y vuelta, o desplazamientos, como decía, de giros de 135 grados, lo haré en momentos de la semana, como puede ser el día de tensión, para que la fatiga que genere esa carga neuromuscular tenga tiempo de ser recuperada a efectos de no invadir o no intervenir y llegar fresco, como decimos por acá, llegar fresco al partido, ¿sí? Em, lo que es más lineal, donde no habrá cambio de dirección, lo dejamos para momentos
más cercanos a la competición, ¿sí? Hay un trabajo de Adam Owen. A mí es un autor que me resulta muy interesante porque es muy pragmático. Planteaba en un doble de área, un día de velocidad, un desplazamiento saliendo desde la línea de fondo de ese doble de área hacia el arco opuesto, jugaba una pared con un pasador, controlaba en carrera, remataba y después desde ese lugar de remate iba hacia la esquina, ¿sí? Hacia el córner del arco contrario y volvía toda la banda, todo el costado en, eh, de ese doble de área. Y él haciendo 6 pasadas nada más, lograba sprint y velocidades, sobre todo, mayores al 85% de esa velocidad máxima, que ese es el efecto vacuna o el efecto protector que tiene. Cuando no se trabajan volúmenes mayores, perdón, no volúmenes, sino intensidades de sprint mayor a 85 kilómetros por, perdón, 85% de la velocidad máxima alcanzada, ¿sí? Eh, es muy alta la probabilidad de sufrir lesiones musculares por eso. Es decir, eh, antes te decían, no, no, que no corra porque se va a lastimar. Y hoy el paradigma cambió. Hoy se lastima el que no está, o sea, uno se lesiona por no estar acostumbrado a hacerlo. ¿Sí? Esto es un poco como no sé, hice una mudanza y me duele la espalda por levantar cajas todo el día. Claro, si yo no estoy acostumbrado a hacer eso. Si yo me dedicara a hacer mudanzas, para mí sería algo habitual. Bueno, si yo estoy acostumbrado a correr a altas velocidades, no voy a sufrir efectos sobre eso. Por supuesto que hay un número finito de estímulos para realizar, pero con realizarlo una vez a la semana, tocar, en este caso, la propuesta de Adam Owen son 6 pasadas, nada más. Al mínimo 85% de la velocidad de sprint máximo, esto se da. Podemos combinarlos con técnicas, bueno, giros o cambios de dirección, por supuesto. También la idea es que el jugador, hoy escuchaba a Gustavo Otero, es otro gran preparador físico argentino de mucha trayectoria, y coincidía en lo que él manifestaba. El jugador es un animal competitivo, compite todo el tiempo. Entonces, cuando vos le pedís una tarea analítica, como puede ser un sprint lineal de 30, 40 metros del punto A al punto B, lo va a hacer porque se lo estás diciendo, porque sabe que tiene que hacerlo, porque quiere lo mejor para sí, es aburrido, pero sabe que vos lo estás planteando para una mejora de su rendimiento, porque en definitiva somos un equipo y yo también quiero que mi equipo gane, ¿sí? Porque, bueno, también vivimos de los resultados. Ahora, cuando vos planteás una situación donde aparece la competición, donde aparece el juego, los jugadores sacan la bestia, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Empiezan a competir, quieren ganar, no quieren perder. Le gusta ver cómo mejora, le gusta ver compararse con el resto, con los demás compañeros. Si yo lo hago correr solo 30 metros, no tienen noción de nada más que el haber recorrido esa distancia. Pero si yo lo pongo hombro con otro para que corran del punto A al punto B, ya empieza la competencia. Si, por ejemplo, uno sale más adelantado que el otro y es una persecución donde
el perseguidor le tiene que sacar, no sé, una pechera enganchada en el elástico del pantalón. Es competencia pura. Si el trabajo es en pos de una pelota, el que llega primero tiene la opción de patear al arco y el que llega segundo tiene que pasar línea de pelota y evitar remate. Competencia pura. Y vas a tener los mejores resultados, los mejores valores. Ahí vas a decir, bueno, aplaudo por los GPS me dan lo que yo quiero. Eh, Al principio de la clase hoy hablábamos, no, sí, porque si hacemos los hits cortos vamos a llegar a los valores. Sí, pero llegás obligado, no llegás de la misma manera. Sí con los juegos reducidos. Juego reducido, si vos haces un rondo posicional por tiempo, tenés una respuesta que si vos planteás que cada, no sé, 5 toques hay un gol, que si el que recupera tiene la posibilidad de hacer un gol en una mini portería, si además pones premios o castigos, que pueden ser, no sé, hacer abdominales, hacer burpees, eh, qué sé yo, no sé, digamos, pavadas si se quiere, pero hay un premio. El ganador tiene un premio. Entonces, al haber premios, estos tipos que son animales competitivos todo el tiempo van a querer sacar lo mejor que tienen de adentro. No sé si en definitiva contesté tu pregunta, pero digamos, a mí me gusta mucho que se dé la situación competitiva para lograr todas estas cosas, ¿no? Sí, así es, totalmente de acuerdo. Gracias, Guillermo. De nada, Fran. Bueno, si no hay preguntas, entonces ha sido un gusto. Que tengan buenas noches. Bueno.